Gusto en saludarte, buenos días. Igualmente, Ciro, un gusto saludarte y a todo el público Radio Escucha. Una cosa Pues es un efectivamente, conflicto localizado, sabemos, difícil, mucha controversia, y otra cosa es el problema de la seguridad de todo el estado de Chihuahua. sí, yo creo que lo que hubo en esta decisión fue un desplante autoritario, vengativo, por el tema precisamente del agua en el estado de Chihuahua, del que, por cierto, el estado va a contribuir en un escenario de extrema sequía casi con el 42% del total de la cuota que México tiene que pagar. Y me parece que es un desplante porque va a contrapelo de todo lo que se ha venido postulando a lo largo de este gobierno, en donde claramente se asumió que el de la seguridad pública iba a ser un tema de neutralidad política, que no debía ser rehén de ningún tipo de disputa política o de diferencia entre niveles de gobierno, porque lo que está en medio, pues es ni más ni menos lo que acabas de decir, Ciro, la vida, la seguridad, el patrimonio de las personas, y por cierto, en un escenario en el que tenemos un problema sumamente complicado. El 2019 fue el año más violento de los últimos años en todo el país. Sí. Y en Chihuahua tenemos un problema muy serio de delincuencia organizada y particularmente concentrado en Ciudad Juárez. Tomar una decisión así pierde pues no solamente este compromiso de hacer de la seguridad pública un campo de neutralidad, sino que afecta el sentido principal, vamos a decirlo así, de lo que constituye el pacto federal, que está sustentado en la colaboración. Y lo que más me preocupa es este enfoque unilateral de decir, nos vamos por separado, cada quien hace lo suyo, cuando lo que se ha dicho es que lo que más falta en materia de seguridad pública es una efectiva coordinación y cooperación, la que, por cierto, con limitada presencia y fuerza federal, en Chihuahua estamos llevando a cabo de una manera muy efectiva. Yo no tengo queja de ninguno de los miembros de la mesa de seguridad en el estado de Chihuahua, de ninguno. Debo decirte, de los que formalmente son miembros del grupo de coordinación, tenemos una extraordinaria colaboración del comandante de la Quinta Zona, del comandante de la Guardia Nacional, del encargado del Centro Nacional de Información del CNI, lo que sustituyó al CISEN, de la Fiscalía General de la República. Hemos hecho una sinergia de colaboración, de encuentro, nos tenemos confianza, compartimos mucha información, nos reunimos 5 días a la semana, yo presido 3 de esas reuniones en la mañana y el secretario general de gobierno preside las otras 2. A ver, llevábamos una dinámica muy importante de colaboración, pero acá, porque es muy difícil de entender lo local y sobre todo la dinámica local, se decidió que se salían del grupo de coordinación y bueno, pues como tú debes de comprender, yo estaba obligado a dar a conocer este hecho, porque además lo que a nosotros nos notifica el secretario Durazo antier es fruto de una discusión en el Consejo, en el Gabinete de Seguridad, después de 2 semanas seguidas de que fueron retirados de esta mesa los representantes de las corporaciones federales. Sí. De hecho, yo le pregunté a Alfonso, le dije, Alfonso, estamos entendiendo que han retirado en los hechos a las fuerzas federales, ya no participaban incluso en los operativos con nosotros, dejaron de reportar trabajo directamente a la mesa de seguridad y particularmente en la de Ciudad Juárez, y obviamente pues sabíamos que algo estaba pasando, ¿no? Bueno, Lo cual me lo confirmó antier, en este mensaje. y te lo reconfirmó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, en su tuit.
leo esto, Javier, no es válido reclamar cooperación y al mismo tiempo descalificar el trabajo de la Guardia Nacional. Pues más claro, no puede estar. Tweet del subsecretario Mejía. A ver, en realidad nunca hemos descalificado a la Guardia Nacional. Es una mentira. Si el presidente de la República tiene información de alguna descalificación de nosotros, que la presente. Para eso tiene él la mañanera, para exhibir y poner ahí todo lo que a él no le parece. No van a encontrar ninguna declaración descalificatoria de la Guardia Nacional para quien tenemos nosotros no solo un reconocimiento, una gratitud, porque en condiciones muy complicadas de muy poco estado de fuerza, los agentes de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública han hecho una labor muy importante. Tampoco hemos descalificado a las fuerzas armadas. Lo que sucede es que el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja ha sido uno de los que más ha atizado el fuego de la discordia, de la desinformación. Llegó a acusar al gobierno de Chihuahua de estar detrás de los actos violentos e incitar la violencia. Sí, lo recordamos. En el estado de Chihuahua. Al día siguiente de la toma de la presa. Si no es que el mismo día. Sí. Yo hablé con Alfonso Durazo y le dije que exigíamos una retractación pública del secretario, que por cierto, Ciro, y esto es un dato muy significativo, es el que ha estado negociando todo el tema del agua. O sea, el tema del agua en el estado de Chihuahua ha tenido un negociador permanente y constante, que es el subsecretario de Seguridad Pública. Este es un hecho que demuestra también cuál es el origen del problema. El origen del problema es que el presidente de la República decidió llevar al ejército en primer lugar y luego a la Guardia Nacional a facilitar el desfogue de la presa La Boquilla, lo que irritó muchísimo a los productores y en general a toda la población. ¿Por qué? Porque es una presencia que no está concebida para eso. De hecho, yo hice una propuesta pública al presidente de la República. Vamos a solucionar el problema, vamos a quitarle esta atención al problema, desmilitarizándolo, y en lugar de que estén en las presas, le pido que nos lo mande a Ciudad Juárez, a la Guardia Nacional. Si esto es lo que ellos dicen que es una descalificación, yo no lo acepto. Ahora, ¿cuál es la salida, Javier? Pues mira, la salida es el problema prácticamente ya está resolviéndose en lo que es el principal objetivo de México, que es pagar en tiempo el volumen que se adeuda a los Estados Unidos. Pues la presa Chihuahua sigue tomada por los productores. Sí, porque nosotros hemos insistido en que es un error tratar de sacarle a la presa La Boquilla más agua para el pago del tratado. Primero, porque ya no te sirve para nada sacar agua de esa presa, porque lo único que puede salir del granero de aquí al 24 de octubre son 60 millones de metros cúbicos, porque la obra de toma no te permite sacar más de 22 metros cúbicos por segundo. O sea, ya ahí lo que hay es un empecinamiento, porque ya no escuchan, Ciro, la verdad, ya no escuchan. ¿Empecinamiento del gobierno federal? Sí, es un empecinamiento del gobierno federal. Es que Chihuahua ya aportó lo que materialmente puede hacer, incluso en un esquema de sequía. Fíjate, en los últimos años, Chihuahua ha aportado, en los últimos 10 años, con información de la propia Conagua y del SILA, alrededor del 38% del total que México asigna de agua a Estados Unidos. Este año, con un pronóstico de sequía de la propia Conagua, de sequía extrema, vamos a aportar el 42%, porque son 6 ríos los tributarios, no nada más el río Conchos, y quieren sacar más de lo que realmente puede Chihuahua aportar en una circunstancia como esta. La presa La Boquilla, en términos reales, va a quedar para el siguiente ciclo agrícola primavera-verano del 2021 con el 53% en relación con el 2020. Va a traer unos 644 millones de metros cúbicos de agua,
con lo que prácticamente va a faltar el 50% de agua, si no nos llueve, ¿verdad? Sobre este tema, gobernador, muy buenos días, le saluda Marco Antonio Silva. Hay una versión de que el día de hoy, personal de la Conagua estaría justamente en La Boquilla para, pues, un poco reconocer o medir el nivel de la presa, y que esta visita se estaría derivando de la reunión que tuvieron los alcaldes priistas con la secretaria de Gobernación. ¿El gobierno del estado está informado de esta visita, gobernador? No, porque en realidad, mira, da pena ajena lo que hace la Secretaría de Gobernación. Yo he tenido una sola reunión con la Secretaría de Gobernación el 3 de diciembre del año pasado. Desde entonces no existe Secretaría de Gobernación hasta hace una semana, que tras el congelamiento de cuentas a varios actores priistas en el estado de Chihuahua, lograron sentar a alcaldes del PRI y a regidores en la mesa de gobernación, dizque para arreglar el tema. Pues no estaba ahí ninguno de los presidentes de distritos, ninguno, pero a ver, no había un alcalde de la cuenca del río Conchos, ninguno, ni del PRI, por cierto, hay que decirlo. Están haciendo una simulación, la verdad, no hay ahí ninguna posibilidad de nada, porque además de la gran impericia política con la que se manejan las cosas, hay un desdén. A ver, en 7 meses no se aparecieron. El que negocia es la Secretaría de Seguridad Pública, y en el caso cuando se requiere, la Cancillería, porque todos sabemos aquí que Marcelo en muchas ocasiones sustituye o al secretario de Salud o al secretario de Gobernación. Perdón que te interrumpamos, Javier. 7:39 está en la línea el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a quien el presidente López Obrador ya le dedicó pues casi 10 minutos, que ha dicho, hago un resumen: el gobierno de Chihuahua, incumplió un acuerdo de entrega de agua, y a cambio de eso apoya una movilización política electorera. El gobierno de Chihuahua, por lo tanto, está actuando con hipocresía. Pregunta el presidente: ¿cómo es que toman la presa y además hay destrozos que afectan a la hidroeléctrica y el gobierno de Chihuahua lo respalda? Dice: no se puede operar hoy la presa porque la tienen tomada, lo cual es una situación lamentable. Llama además a la toma de la presa de La Boquilla. ¿De qué día fue, Marco? Martes 8 de septiembre. El 8 de septiembre, como un hecho de provocación. Dice: había 400 personas protestando y llegaron 2,500 más, muchos de ellos acarreados, ni modo que todos sean productores. Ahora sí te escuchamos, gobernador Javier Corral, gracias por esperarnos. Pues mira, hay que decirlo con toda claridad en un hecho como el que acabamos de escuchar. Si a sus colaboradores el presidente les pide obediencia ciega, a los gobernadores los quiere sometidos, callados, nunca acepta su responsabilidad y siempre busca un culpable en otro lado y no donde lo debiera de encontrar. Porque el presidente está generando una interpretación absolutamente contraria a lo que es. Este problema lo tiene no por Chihuahua ni por los productores. Se lo ocasionaron actuales funcionarios de la Conagua que dejaron de pagar e incumplieron el ciclo 34 que colocó a México en esta tensión. El gobierno de Chihuahua ha colaborado durante mucho tiempo, incluso nos estuvimos haciendo cargo solos de la negociación con los productores. Jamás hemos estado de acuerdo con los actos violentos, con los destrozos. Hemos iniciado nuestras propias investigaciones sobre esas cosas. No tiene ningún elemento el presidente de la República para decir que Chihuahua respalda las tomas de caseta, los bloqueos de carreteras o de vías del tren. Hicimos un gran esfuerzo y nos quedamos solos, Ciro, porque el gobierno de la República, que tiene la competencia directa y exclusiva en este tema, pretendió derivarnos a nosotros la responsabilidad. Y como es única y exclusivamente su palabra la que cuenta, pues ni siquiera escuchan propuestas nuestras que habrían posibilidades de negociación con los propios productores. Ya en un extremo de sequía en el estado, por supuesto que nos hemos claramente opuesto a la apertura de La Boquilla
para seguir nutriendo el tratado, porque además ya no sirve para nada, ya te lo expliqué. Chihuahua ha entregado y entregará el 24 de octubre 905 millones de metros cúbicos de agua, con datos de Sila y de Conagua. Yo le pregunto al presidente de la República si esto es el 55% de lo que nos corresponde, porque pues, México tiene que entregar 2.158 millones de metros cúbicos. Entonces, mira, lo que sucede es, el presidente está acostumbrado a descalificar a cualquiera que le diga no, o a cualquiera que se le oponga a sus puntos de vista, lo descalifica, los quiere sometidos a los gobernadores o humillados, ¿no? Y con nosotros, aquí sí te quiero decir, pues se va a topar en pared. A otros podrá atejonar, a otros los podrá intimidar, a otros los podrá asustar, quizá porque algunos tengan conductas o faltas vulnerables con los cuales les pueden apretar. En mi caso, yo te lo puedo decir que el presidente se está equivocando. A mí no me va ni a intimidar, ni me va a mantener callado, como lo ha hecho con otros gobernadores. Nosotros vamos a responder con respeto, pero con firmeza. Y cualquier acusación indebida, provenga de quien sea, así sea del propio presidente de la República, la vamos a contestar. Pues no va a estar fácil, después de escuchar al presidente y de escucharte, Javier, sacar un acuerdo. Lo habrá finalmente, en algún momento lo habrá, pero no va a estar fácil. Pues no va a estar fácil porque es muy difícil ponerse de acuerdo con este gobierno, no solo en esto, Ciro, en muchas cosas, porque no están en la gobernación del país, están en la descalificación permanente, están en la narrativa insidiosa en el que todo el que no está con él, está contra él. Es traidor, es hipócrita, es mentiroso, es corrupto, etcétera. No, perdóname, el país no se puede conducir bajo ese temperamento. Necesita un tiempo, el presidente necesita darse una pausa para pensar lo que está haciendo y acercarse más a la realidad. Gobernador, una última pregunta de mi parte. El lunes dice su gobierno, por pérdida de confianza, el delegado federal, Juan Carlos Loera, ya no es invitado a la mesa de seguridad. Era un invitado de usted y ya no lo es. 2 días después, el gobierno federal le comunica a usted que va a abandonar la coordinación de seguridad en el Estado. ¿No estamos frente a una lógica del ojo por ojo y diente por diente? No, en realidad debo decir que cuando se rediseñaron las mesas de coordinación para la construcción de la paz, se quedó como una regla, yo la tengo incluso por escrito, de que los delegados federales o los representantes de los programas sociales, como se les llama, serían invitados a estas mesas de coordinación si el gobernador del estado así lo decidía, en función de los términos de relación entre el gobernador y el delegado. Que por cierto, con el delegado federal en Chihuahua, nosotros teníamos una extraordinaria relación. Yo lo tengo calificado como una muy buena persona. Pero luego, fruto de todo esto, este manejo, esta narrativa, lo mandaron a hacer un golpeteo. A ver, le dieron una desfigurada al pobre delegado Juan Carlos Loera de la Rosa, que le instruyeron a acusarme de estar instigando los actos violentos en el Estado. Me acusó de mentir, de manipular los números. A ver, lo mandaron de golpeador. Ahí empezó ese asunto. Bueno, por supuesto que debes comprender que siendo un invitado del gobernador en esa mesa, por supuesto que no tenía ningún sentido continuar con él ahí. Sí. A ver, lo mandaron, le instruyeron. Esa es la verdad. ¿Y por qué digo que le instruyeron? Porque él sabe que no es cierto. Porque si alguien sabe de manera cercana y directa todos los esfuerzos que yo hice en el estado de Chihuahua para conciliar los intereses, para acercar a las partes, para convencer a los productores, para pedirles que no me tomaran casetas, que no me tomaran carreteras, que no me tomaran las vías del tren. Oye, van más de 40 días, o creo 45 días tomadas las vías del tren en Chihuahua. Obviamente, ese no es un problema federal. Las vías federales de comunicación dicen es un problema del Estado, que lo resuelva Corral. Entonces, no es un ojo por ojo, porque en realidad la decisión, ellos la habían tomado hace 2 semanas y media. Se retiraron. Mira, en esa mesa se sabe inmediatamente cuando hay una instrucción de separarse de la mesa. Obviamente, pues yo estuve
estuve tratando de evitar la decisión que se me comunicó. Pues oye, yo aguanté 2 semanas viendo que no iban los principales responsables de las fuerzas de seguridad, que son personas con una gran disposición. Insisto, yo no tengo queja, yo solo tengo agradecimiento para ellos, porque toda la dinámica que habíamos construido, nos la echaron a perder acá en un arranque, ¿no? Porque así se toman las decisiones en este país, con arranques. Y hablas de una narrativa insidiosa del presidente, o estás conmigo, no estás, o estás conmigo o estás en mi contra. Ese es el problema, así se ha separado al país, así se separa a los empresarios, así se separa a los gobernadores, a todo el mundo, a los comunicadores. La mínima crítica, pues son el bando conservador, es la derecha buscando sus privilegios, justificando el statu quo. Todo es así, no nada más en este tema. Bueno. Lo que pasa es que ahora ya me tocó a mí, porque el presidente también trae un propósito, Ciro, es muy importante. Él quiere irse descabezando a todos los liderazgos posibles que puedan generarle el más mínimo contrapeso o el más mínimo equilibrio. Porque lo que él quiere es el poder completo. Interesante que lo digas tú, Javier. Interesante escucharlo tu voz, conociendo tu biografía, tantos años, el opositor que has sido. Interesante escucharlo hoy desde el gobierno de Chihuahua. Y pues suerte en esta negociación. Van a tener que encontrar en algún momento un acuerdo. No va a ser fácil. Así es, no va a ser fácil porque son muy difíciles. Bueno, gracias, gobernador. Hasta luego. No va a ser fácil porque son muy difíciles. Bueno.